fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Bueno, estamos de regreso, amados hermanos, dándole la gloria y la honra a nuestro amado Rey. Y pues el mensaje de esta noche, amados hermanos, es hablar sobre la diligencia. Una palabra que muchas veces lo hemos escuchado cuando leemos la lectura, cuando estamos ahí estudiando la palabra de Dios, pero hoy en esta noche el Señor nos va a hablar por medio de su palabra para que también nosotros podamos estar prestos para oír y más para ser hacedoras de su palabra. Qué tan importante es que nosotros podamos comprender las palabras que nuestro amado Dios nos dice en su Biblia. Porque lo veíamos en Mateo, el programa pasado hablábamos sobre la forma, los medios o el camino para que lleguemos nosotros a la estatura del varón perfecto. Hablábamos de cómo, pero también la palabra diligencia es cuando tú oyes algo, una orden, un mandato y corres a hacerlo. Eres presuroso para hacer lo que te están indicando, porque estás prestando oído a esa exhortación, estás prestando oído a esa orden, pero sobre todo estás poniendo en práctica y estás poniendo por obra lo que te están diciendo. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que la fe sin obras es fe muerta. Es necesario que tu fe tenga vida, es necesario que tu fe mueva esas montañas, pero para que eso suceda, tú también tienes que correr, tienes que apresurarte a obedecer, pero sobre todo tienes que apresurarte a correr, a creerle a aquel que te dice que no temas, que no desmayes, porque Él es tu Dios. A donde quiera que tú vayas, Él va. Pero muchas veces nosotros escuchamos esta palabra y pues simplemente queda así como resonando, como esos sonidos de la campana, porque también la palabra de Dios los dice. Muchas veces queda resonando esa palabra de fe en nuestro corazón, en nuestra mente, pero solamente queda ahí y no podemos nosotros ponerlo por obra. Y es necesario que tu fe sea levantada, que tu fe sea aumentada, para que puedas irle añadiendo lo que Dios nos dice, pero con diligencia, con esmero, con rapidez, con prontitud. Y pues para ello, amados hermanos, yo te voy a poner unos ejemplos bíblicos, porque si este mensaje no fuera fundamentado, no estuviera ahora sí que avalado por nuestro amado Dios, pues no tendría sentido. Las palabras del hombre corren velozmente, las palabras del hombre corren, pero se las lleva el viento. La palabra del hombre no queda en el corazón, la palabra del hombre no queda en los pensamientos, pero la palabra de Dios cumple su propósito.
Él es claro cuando dice que su palabra no va a regresar vacía, que va a cumplir el propósito por el cual lo está enviando. Y yo lo creo y yo lo declaro de esa forma también. Que lo que tú hoy escuches sea para que avive tu fe. Que lo que hoy tú escuches en su palabra sea para que te levantes. Porque hoy el Señor puede ver a muchas personas, muchas mujeres, tal vez a varones que están ahí en un desánimo, que están en un pesar, que están en una tristeza, en una depresión por lo que estén pasando, por lo que estés pasando. Pero hoy Dios va a derramar palabras de consuelo, palabras de fortaleza. Así que para ello te invito a que vayamos a la palabra en Lucas capítulo 18 del verso 1 al 20, del verso 1 al 8, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues tal vez tú ya hayas escuchado esta parábola de la viuda y el juez injusto. Esta parábola trae una inmensidad de mensajes, pero hoy vamos solamente a tratar sobre el punto diligencia. Aquí nosotros podemos ver a una persona, a una viuda buscando justicia. Esta viuda estuvo clamando, estuvo pidiendo justicia ante un rey que no le temía a Dios y tampoco le temía al hombre. Mas sin embargo esta viuda insistió, fue diligente, fue pronta, fue esmerada, se dedicó, tuvo una convicción en lo que ella quería pedir. Ella no menguó, ella se mantuvo en ese lugar hasta que el juez le otorgó la palabra. Hasta ahí nosotros podemos ver a una mujer diligente. Hasta ahí nosotros podemos ver a una mujer pronta en su necesidad para buscar ayuda. ¿Cuántos de nosotros hemos también estado como esta mujer a los pies de Cristo, buscando su respuesta, buscando una dirección, buscando una palabra que indique qué es lo que tienen que hacer? La viuda estuvo de esta forma, buscando, no se cansó en estar pidiendo, a pesar de que recibía tal vez las palabras negativas de un no y un no, mas sin embargo ella fue diligente en su necesidad, en su petición, no menguó en su petición. Podemos ver ahí en esta parte la diligencia de una mujer necesitada. Pero ya en el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando la viuda recibió su respuesta, cuando la viuda recibió la atención de ese juez, Dios también hizo una observación, así como nos las hace Dios esta noche a muchos. ¿Cuánto tiempo tú llevas pidiendo? ¿Cuánto tiempo tú llevas postrándote a los pies de Cristo?
¿Cuánto tu tiempo llevas ayunando por una petición? ¿Cómo está hoy tu corazón? ¿Está cansado? ¿Estás desmayando? ¿Ya has decidido tirar la toalla y decir, Dios no me contesta, Dios no me atiende, sigo padeciendo, sigo viviendo y no veo el milagro de Dios, no veo la respuesta de Dios? Puede ser, amados hermanos, que esa sea tu situación el día de hoy. ¿Cuánto tiempo tú has llevado esperando esa respuesta? Pero al final Dios nos pregunta, ya viene tu respuesta, pero ¿va a hallar fe en tu corazón? La espera que no está bajo la guianza de Dios desespera, así como lo oyes, desespera, y fluctúas y menguas en tu fe. Cuando tú ya recibes tu bendición, cuando tú ya recibes tu respuesta, cuando tú ya recibes tu milagro, muchas veces ya tu corazón ya se enfrió. Hoy el Señor nos hace un llamado de ser diligentes en la oración y de ser diligentes en la paciencia, el de esperar pacientemente en que Él va a obrar. Yo te puedo compartir brevemente. 7 años llevo en el proceso de separación con mi esposo. Los 3 primeros años fueron 3 años de un dolor que no podía yo tolerar. Mas sin embargo, mi Señor Jesucristo me sustentó, me fortaleció en los momentos más tristes, en los momentos más silenciosos, en esos momentos de soledad. Jesucristo me sustentó. Y yo me veo reflejado como esta viuda que llegaba a los pies del juez para clamar, para pedir justicia. Así yo también esos 3 años clamé a los pies de Cristo para pedirle que solucionara esta situación con mi matrimonio. Clamé y pedí, lloré, ayuné para que Dios obrara en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en el corazón de mi esposo. A los 3 años yo pude tener una paz en mi corazón, una paz en donde pude entender que también yo erré dentro del matrimonio, en donde en esos 3 años Dios me mostró que no solamente fue culpa de uno, sino fue culpa de 2 por no cumplir con esos pactos que le hacemos a Él. Hoy yo te puedo decir que así como esa viuda yo también estuve, pero llegando al 4º y 5º año, mi oración por mi esposo fue menguando. Empecé a entrar en un conformismo, al grado de decir, pues ya si se pudo, y si no, pues ya está bien, ya estoy con mis hijos y pues Dios me ha fortalecido, Dios me prospera. Pero Dios es fiel en sus promesas, y cuando Él dice que lo que Él bendice no lo separe el hombre, es porque así es. Cuando Él dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne, es porque así es. El Dios al quien nosotros le adoramos, le clamamos, le exaltamos, le servimos, es un Dios vivo, es un Dios de pactos, es un Dios de palabra, no es un hombre que se arrepiente. ¿Cuántos de nosotras como mujeres hemos padecido, hemos vivido con esa persona, con ese cónyuge, con ese esposo que prometió mas nunca cumplió? Pero el Dios que hoy yo te digo, al Dios al quien yo le clamé, es un Dios de pactos. Que a pesar de que yo haya menguado, a pesar de que yo inicié con este proceso, tomándome de la mano de mi Señor Jesucristo, con diligencia, con rapidez, con prontitud, con esmero, creyendo a aquel que me decía que no tuviera yo miedo, que Él me iba a ayudar. Cuando pasa el tiempo,
y tú no recibes la respuesta, corremos el peligro de menguar en esa petición y conformarnos con llevar ya una vida. Y eso es donde Dios nos llama hoy la atención. Yo me volví en un tiempo del 5º al 6º año negligente en la oración. Después de venir ayunando y orando en una necesidad que presentaba yo a Cristo, mengué en esa petición. Y yo le pregunté a Dios, porque cuando yo inicié en mi proceso de limpieza, de purificación en mi matrimonio, esta parábola Él me la dio y yo le creí. Y yo le dije, si tú dices, Señor, que pronto me harás justicia, yo lo creo. Pero cuando Él dijo, hallaré fe en la tierra, yo le pregunté, no entiendo eso último que me dices. Y hoy yo te puedo decir con todo el amor en Cristo, cuando no tenemos nosotros la honestidad delante de Cristo, en decirle, en reconocer nuestra debilidad, en reconocer que nos fatigamos, en reconocer que nos cansamos, en reconocer que por nuestras fuerzas, por nuestra propia opinión o sabiduría, estamos tratando de resolver las cosas. Si nosotros no lo reconocemos, no somos honestos, se va a tardar más el tiempo, va a ser más larga la espera. Hoy yo en este 7º año he vuelto a retomar otra vez esa oración. He vuelto nuevamente a venir ante mi Dios, aquel que vive y reina, y volverle a hacer recordar sobre sus promesas y volver nuevamente a esa diligencia de clamar. Es por medio de esta palabra Dios nos dice que debemos de ser diligentes en la oración, diligentes en el ayuno, diligentes en esa necesidad que tú le prestas a Dios. ¿Por qué tiempo? El tiempo que sea necesario. Muchas veces nosotros podemos desesperar porque somos humanos. Podemos querer la respuesta pronto. Podemos querer que Dios nos resuelva la situación sin que haya un proceso de limpieza. Cuando nosotros queremos acelerar el resultado o la bendición, podemos cometer errores y podemos empeorar la situación. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en el caso, tomando el caso de una mujer que está separada? ¿Cuántos hemos visto nosotros que al ver la mujer que no regresa al esposo, viene Satanás y sabe que hay una necesidad ahí y inmediatamente pone en el camino a alguien que venga a cubrir, alguien que venga a ocupar ese lugar? Cuando Dios es muy claro en su palabra que aquellos que se separan nos debemos de quedar como estamos, porque si no estamos adulterando. Es por ello que hoy yo puedo decirte con todo mi corazón y en el temor de Dios, sé diligente en tu oración, no mengues. Si sientes desmayar, es ahí donde la palabra de Dios, es ahí donde tu fe va a cobrar vida, porque en tu debilidad Él te fortalece, en tu debilidad Él te hace fuerte. Porque es necesario que tú seas débil, que te sientas débil, que tus fuerzas humanas acaben, pero que tu fe crezca en el momento que tú reconozcas que eres débil y que ya no puedes más. En el momento que tú le digas a Dios, toma el control de esta situación. En el momento que le digas a Cristo, ven Señor Jesús a mi corazón y muéstrame también a mí los pecados que me son ocultos. Muéstrame también a mí los errores que yo he cometido.
Cuando uno procede diligentemente en esa acción, Dios obra, Dios sana, Dios limpia, Dios restaura primeramente tu corazón. Primeramente sana tu alma, porque Él ya conoce de lo que tú necesitas. Por medio de esta parábola nosotros podemos ver que la diligencia en la actitud de ser perseverante en tu petición y no menguar tiene peso de gloria. Este es uno de los ejemplos que nuestro amado Dios nos pone para que tú no mengues en tu petición, para que no mengues hasta que veas la gloria de Dios. Si nuestra oración está siendo conforme a su voluntad, porque también pueden haber oraciones, así como lo podemos nosotros ver en Mateo, cuando el rey Herodes se enteró del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y les dijo a los magos, les dijo diligentemente vayan y busquen, y cuando ya tengan ustedes una respuesta me dicen. Pero esta diligencia por la cual este rey pidió a los magos que fueran y se apresuraran a tener una respuesta era para mal. Muchos de nosotros de igual forma podemos ser muy diligentes en nuestra petición a Dios, pero solamente para complacer nuestro apetito carnal, para complacer nuestro egoísmo. Y también ahí Dios nos puede llamar la atención, no nos llama la atención, nos corrige, nos exhorta para nuestro bien. Así que sigamos nosotros perseverando en la oración, en el ayuno, pero sobre todo que tu fe no mengue, que vaya creciendo. Si ahorita tú estás pasando una necesidad, si estás pasando un problema en tu familia, créele a Dios, cree que aquel Dios que no escatimó en dar a su unigénito, a su Hijo, para que muriera por ti, por mí, por nuestros pecados y nos diera la victoria por medio de su sangre preciosa, por medio de esa resurrección, ¿crees tú que no te dará la victoria? Pero es necesario que nosotros aceptemos el proceso en el que Él nos pone para que nosotros también podamos ser purificados. Porque la palabra de Dios es clara cuando Él nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Otro ejemplo que también Dios me daba está en San Marcos capítulo 2 del verso 1 al 5. Cuando Jesús sana a un paralítico y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí nosotros podemos ver en esta lectura que Dios, que nuestro Señor Jesucristo no deja de ver a aquel que, a pesar de que encuentra obstáculos en el camino para buscarle, aquel que, a pesar de que pueda encontrar un sinfín de problemas, un sinfín de piedras en el camino para buscar de Cristo, perseveran para encontrarle. Hoy en día, ¿cuántos se les ha llevado el mensaje? ¿Cuántos han recibido el mensaje? Pero también cuántas trabas han tenido para creer en Jesús, cuántas trabas han tenido para confiar en aquel que ha dado la vida por ellos.
cuántas dudas, cuántas palabras extrañas han recibido en su ser para que ellos no vengan al conocimiento de la verdad. Es claro la palabra cuando nos dice que solamente el Espíritu Santo es el que va a poner el querer y el hacer en esos corazones. Y nosotros declaramos esa palabra esta noche, que nuestro Señor Jesucristo quita ese velo que ha cegado por mucho tiempo ese entendimiento, y que es quitado para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, para que la luz admirable pueda brillar en esas tinieblas. Hoy, como ese paralítico que fue ayudado por 4, dice aquí la palabra. Hoy, ¿cuántos han llegado a tu vida y te han dicho: puedes salir de ese problema, puedes salir de esa deuda, puedes salir de ese tormento? Y te llevan a la iglesia, te comparten la palabra. Pero a veces se encuentra uno con miedos, se encuentra uno con el qué dirán, se encuentra uno con tantas cosas. Hoy el Señor nos está diciendo que tiene peso de gloria a aquel que lo busca con esa prontitud, aquel que le busca con ese esmero, aquel que le busca con esa convicción, que a pesar de que se encuentre con tantas trabas en su camino, Él persevera hasta llegar a los pies de Cristo. Hoy tu milagro está aquí en Cristo Jesús. Hoy tu bendición está en Cristo Jesús. Hoy tu libertad está en Cristo Jesús. Solamente cree. Solamente cree en aquel que ha dado la vida por ti. Es clara la palabra cuando nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué bendición tan tremenda es cuando tú decides creer en Jesucristo, cuando tú decides creerle a aquel que es el único que te puede libertar, cuando tú decides creerle a aquel que es el único que puede sanar tus dolencias. Qué maravilloso es venir a aquel que sanó toda dolencia. Qué maravilloso es venir a aquel que no hubo ni una enfermedad que no fuera curada por él. Qué maravilloso es venir a aquel que liberta todo endemoniado. Qué maravilloso es ver a aquel y venir a aquel que puede dar vida, aquel que es la resurrección, Jesucristo. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio de su palabra: sé diligente en buscarme, sé diligente en clamar, sé diligente en creer, sé pronto, sé esmerado, persevera en las promesas que yo te he dado. Es necesario que nosotros pongamos nuestro granito de arena para alcanzar también esas bendiciones. A Él no le cuesta nada darte tus bendiciones o tu milagro en este momento. Él sabe que lo anhelas y Él puede dártelo en este momento. Pero tal vez no te lo dé ahorita, porque es necesario que tú pases por ese fuego para que seas pulido conforme a la voluntad que Él tiene para ti. Él anhela, nuestro amado Dios anhela que tú conozcas su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Hoy, por medio de esta palabra en Marcos 2:1-5, nosotros podemos ver la perseverancia de estas 4 personas que llevaban al paralítico y que no cedieron al ver la multitud, sino que buscaron un camino para llevarlo, porque ellos creyeron. Y ellos creyeron a aquel, porque cuando nuestro Señor Jesucristo caminó por esta tierra haciendo milagros, prodigios y hazañas, ellos escucharon de esto y ellos fueron con la certeza de que su enfermo iba a ser sanado. Hoy el Señor te dice a ti: ¿qué es lo que ha estado obstaculizando? Lo que está quitando, lo que está interviniendo,
lo que está provocando que no avances. Hoy tu fe tiene que ser levantada en el nombre de Jesús. Hoy tu fe, por ser diligente, creerle a aquel que es la vida, aquel que te dice en los momentos en que tú dices, no puedo, ya no tengo solución, soy un caso perdido. Hoy el Señor te dice, yo puedo hacer posible lo que para ti es imposible. Hoy, por medio de esta palabra, diligencia, Dios nos habla muy claramente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto y cuántos también nosotros lo hemos visto en nuestra propia vida? Que menguamos en el caminar, en la búsqueda de Dios, de empezar perseverantes en Él. Venimos a convertirnos en unas personas negligentes. Negligente es volverse inactivo, retardado, descuidado, olvidadizo en lo que Dios te ha dicho. Ya te conformaste y ya no quieres más. Ya solamente te conformas en pedir oración, pero tú no te quieres meter en ese mover de la oración. Y hoy Dios nos dice que nos levantemos. Hoy Dios nos dice que es necesario que tú entres en esta diligencia para que tú veas esas promesas cumplidas en tu propia vida. En Proverbios 13, versículo 4 nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Cuando tú te vuelves a una pereza espiritual, simplemente va a quedar tus bendiciones y tus promesas inactivas. Y no porque Dios falle, no, Dios no falla. Dios nunca pierde el control. Él tiene el control total, aún en ese problema en donde ya no encuentras ni pies ni cabeza. Aún en esa adversidad o tribulación en donde sientes que ya no puedes más, Dios tiene el control, pero lo permite para que tú también puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Y tú decides ser perezoso. Y aquí lo dice claro la palabra, nada alcanza. El perezoso nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cuánto Dios tiene para ti? Cuando tú te esfuerzas en lo que Él manda. Aquí la palabra de Dios es muy clara, cuando en Proverbios lo podemos ver también en capítulo 10, verso 4, cuando dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí habla sobre la prontitud que tú debes de tener. Si tú eres esmerado, con una dedicación profunda, con una rapidez al oír la palabra y te vuelves hacedor de la palabra, vas a ser prosperado. Podamos tener esos frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros podemos ver otro ejemplo, porque Dios nos habla no solamente que seas diligente en tu oración, en tu actitud de perseverancia. También nos habla con respecto a la diligencia en tu fe, en que no mengues, en que aunque haya lo que haya en tu caminar, tú sigas adelante, perseverando, creyendo a aquel quien te dio las promesas. También nos habla en ser diligentes con nuestra conducta, con nuestras actitudes. Y para esto te voy a leer en Santiago capítulo 1, verso 19, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí, amados hermanos, Él nos dice que seremos bienaventurados si nosotros somos diligentes al poner por obra lo que estamos nosotros oyendo. Cuando nosotros escuchamos una predicación en donde nos exhortan que dejemos de tener malicia en nuestro corazón, cuando nos exhortan que tengamos cuidado de lo que está hablando nuestra boca, cuando nos exhortan en la palabra de Dios que ya dejemos de estar durmiendo y perseveremos en la oración, cuando Él nos exhorta en cualquier cosa en la cual nosotros estemos errando, nosotros tenemos que ser prontos para oír y más pronto para hacer lo que Dios está mandando. Dios nos está diciendo que tenemos nosotros que poner de nuestra parte para ser hacedores de la palabra. Pero si tú no entiendes o no entendemos sobre esta palabra diligencia, que tenemos nosotros que correr cuando te dicen Jesucristo es el único que te va a ayudar, Jesucristo es la solución, Jesucristo es el único que te va a dar sanidad, pero tú no quieres oír o no quieres creer, pues no vas a recibir la bendición. Pero cuando tú eres pronto, corres, eres veloz y dices, sí quiero creerle, como nos los dice nuestro amado Dios, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios cuando tú decidas tener esta convicción en Dios. Cuando nosotros decidimos tener una fe que mueve montañas, verás la gloria de Dios. Es algo extraordinario cuando tú decides poner por obra lo que Dios te dice. En Gálatas capítulo 6, en el verso 9 al 10 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí nos habla que existe el cansancio, porque estamos en un cuerpo carnal. Te puedes cansar físicamente, pero también puedes caer en un cansancio espiritual. Pero aquí dice Dios, no desmayes, para que tú veas también el galardón que Dios tiene para ti. Nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tú creas que hay un Dios que galardona a todo aquel que le busca. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fuerza, eso es nuestro gozo, que aunque ahorita tú no ves tus resultados, no ves tus bendiciones, no ves tu milagro,
pero cree que si sigues siendo diligente y no desmayas, vas a ver la gloria de Dios. Dios espera que pongamos acción. Dios espera que pongas movimiento. Dios espera que pongas dedicación a tu fe. En Eclesiastés 9:10 nos dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En Marcos 14:8 nos dice: esta ha hecho lo que podía. Es una parte de lo que dice ese verso. En Santiago 2:26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Cuando nosotros hacemos lo que está de nuestra parte hacer, y cuando tú ya llegas al límite de tus fuerzas, cuando dices ya no puedo más, aquí se acabó todo, pero le dices a Dios: pero aquí sigo, Señor. Él empieza a trabajar, Él se empieza a encargar de lo que tú no has podido hacer, para que Él sea glorificado. En Lucas capítulo 5, verso 4 al 6 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuántos de nosotros ya estamos cansados? Hemos echado nuestra red en sus palabras, en sus bendiciones, en sus milagros, pero aún no hemos encontrado nuestro milagro. Todavía no tenemos esa respuesta. Hoy nuestro Señor Jesucristo solamente te dice: cree, solamente cree y confía en Él. Cuando tú haces esto, verás la gloria de Dios. En Juan 21:5 nos dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Volvemos a ver que la fe tiene que estar con esa diligencia con la cual tú te mueves. Cuando tú caminas pronto, creyendo, cuando tu convicción está afirmada en aquel que te ha dado esas promesas, tu fe tiene vida y tu fe empieza a crecer y te vuelves, como lo dice la palabra de Dios, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero debemos nosotros de apoyarnos en las fuerzas del Señor y no en las nuestras. Porque si tú confías en tus fuerzas, si tú confías en el hombre, si tú empiezas a depositar tu dependencia en el humano, vas a quedar frustrado, te vas a cansar. Porque te esfuerzas, corres, eres diligente, pero tu dependencia la pones en el hombre, pues simplemente vas a tener paga de hombre. No vas a tener las fuerzas que solamente Cristo te las da. Por eso en el Salmo 105, verso 4 nos dice: buscad al Señor y su poder, buscar siempre su rostro. En el Salmo 118, 8 nos dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Y en Zacarías nos los dice claramente en el capítulo 4, verso 6, que no es con ejército ni con fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Así lo dice Dios. Si tú estás en estos momentos padeciendo alguna tribulación, Dios tiene un propósito fuerte, grande, tremendo en esa adversidad que estás pasando, porque Dios lo está permitiendo.
Y es necesario que tú seas diligente. Es necesario que no solamente quieras, no solamente el desees, no solamente anheles, sino que también seas diligente, seas pronto a ir, vayas corriendo, apresurado a buscar lo que Dios te está diciendo. Nosotros podemos ver o nos podemos ver a nosotros mismos cuántos también caminamos preocupados o tristes por los problemas y las situaciones que han llegado a nuestra vida. Y muchas veces nos preguntan, ¿cómo estás? Y nosotros contestamos, confiando en Dios. Pero no estamos haciendo nada. Solamente estamos esperando sin mover un solo dedo, sin mover un solo pie. Tenemos nosotros que provocar las bendiciones de Dios. ¿Y cómo las provocas? Siendo diligente. Así como esa viuda que fue diligente, que no se cansó, perseveró en su petición hasta que fue oída. Así nosotros también. Así nosotros debemos de caminar, de correr y de continuar. Debemos de tener una actitud diligente delante de Dios, porque Él valora esa diligencia. Así que, amados hermanos, es tiempo de que te levantes, es tiempo que dejes de hacer las cosas con tus propias fuerzas, con tu propio entendimiento, y que hoy le cedas el espacio a Dios, un lugar a Dios dentro de tus actividades, y que esa diligencia con la cual te has movido hoy sea aunado con esa fe que mueve montañas. Es por eso que Dios nos manda a confiar en Él, a confiar totalmente en Él, a que ese esfuerzo que tú estás dando sea para Dios lo primero. En 1 de Samuel 15:22 nos dice: y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que, amados hermanos, el Señor anhela tu obediencia, a que diligentemente obedezcas, a que pronto seas tú a obedecerle. En 2 de Crónicas capítulo 26, verso 16 nos dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando tú caminas en esa prontitud, solo vas a menguar, vas a decaer, te vas a cansar. Así que, amados hermanos, no te deleites en tu propia fuerza, no te deleites en la dependencia de otros, sino hoy deleítate en nuestro amado gran yo soy, en el poderoso de Israel. Hoy confía totalmente en Él y reposa en Él, y sé diligente como esa viuda, sé diligente como esos que llevaron a ese paralítico para que recibiera su sanidad. Hoy cuántos están postrados en una cama, hoy cuántos están padeciendo una enfermedad, hoy cuántos están llevando sobre ellos a cuestas esa carga. Ya les duele la cabeza, ya les duele la espalda, les duele la columna. Es por tanta preocupación, es por tantos problemas, es por tantas cosas que llevan ellos cargando, mas sin embargo no quieren ser diligentes en ir pronto a dejárselo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Y si tú estás escuchando esta palabra, corre a los pies de Cristo y dile: Señor, yo no puedo arreglar este problema, no sé ni cómo hacerle. Pero si tú eres pronto para oír y pronto para
poner por obra su palabra, Dios va a obrar. Dios va a dar las herramientas. Dios te va a dar las armas de la milicia, porque la lucha en este mundo no es contra sangre, no es contra carne, sino la lucha son batallas espirituales que para que tú puedas entenderlas y para que tú puedas dar guerra, tienes primeramente que entender, que comprender y que aceptar, reconocer que con Jesucristo estamos más que en victoria. Pero es necesario que tú seas diligente. Es necesario que nosotros, así como lo dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 22 en adelante, él menciona, nos exhorta a que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, para que nosotros podamos ser mansos, como lo dice la palabra de Dios. La negligencia es algo que está en contra de tu diligencia. Es un arma que el enemigo usa para que tú mengues en la fidelidad hacia Dios. Si tú eres diligente, vas a ser pronto hacedor de la palabra de Dios. Es necesario que tú lo entiendas. Es necesario que tú entiendas que debemos de ser hacedores de la palabra. No solamente conformarte con leerla, sino también ponerla por obra, sino también dar ese paso de fe. Es momento de que tú puedas decirle a nuestro amado Dios, aquí estoy, anhelo tener esa diligencia en mi corazón. Renuncia a esa pereza espiritual, renuncia a esa negligencia que ha sido un estorbo para tu crecimiento espiritual y anhela con todo tu corazón a ser un alma, a ser un hijo de Dios pronto para buscarle, pronto para obedecerle, pronto para hacer las cosas como Él lo está pidiendo. Es momento de levantarse, es momento de creer, es momento de decir sí quiero. El Señor ya está a la puerta y está pronto para venir a recoger a su pueblo. Hoy nuestro Señor Jesucristo ya está pronto para tocar esa última trompeta y venir por un pueblo sin mancha y sin arruga. Hoy nuestro Señor Jesucristo viene por un pueblo que tenga su lámpara llena de aceite. Y solamente los diligentes, solamente aquellos que no se justifican, solamente aquellos que ya están buscando de Dios, van a llenar esas lámparas de aceite. La diligencia te va a encaminar a la victoria en Cristo Jesús. Una persona diligente no es la que se excusa o la que se justifica. Una persona con diligencia en el amor en Cristo es aquella que va a aceptar sus fallas, es aquella que va a correr a Cristo y le va a pedir una oportunidad más. Hoy en esta noche nuestro Señor nos dice que corramos a Él, que vayamos a Él. Él nos quiere dar una oportunidad más. Hoy quiere Él que cesen esas guerras, esos pleitos que están entre nosotros. Hoy Él quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad y que renuncies a esas pasiones juveniles que se están moviendo dentro de ti, que están provocando una guerra en tu interior. Hoy el Señor quiere que tú dejes la codicia, que dejes de arder en envidia. Él nos los dice claramente en su palabra, en donde nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Es necesario que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Es necesario que nosotros hoy podamos entender y reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Es necesario que nosotros seamos prontos para correr a Él. Que seamos esmerados, perseverantes en obedecer su palabra. Hoy el Señor quiere que seas también diligente en el servicio a Él. Nosotros podemos ver en su palabra, porque también está escrito cuando Él da esos talentos, cuando Él da sus talentos a esas personas, a 3 dice que les dio sus talentos. 2 fueron diligentes. Cuando Dios derramó ese talento en ellos, 1 fue y lo puso por obra, lo que le dio Dios. Y cuando Dios vino a pedir cuentas, estas personas fueron y fueron a darle lo que habían hecho con esos talentos. Y estos 2 que fueron diligentes, le dieron cuentas a Dios. Pero hubo uno que simplemente le dieron el talento y corrió a esconderlo. Y cuando vino su amo, vino su hacedor, y cuando él le pidió cuentas, él solamente le dijo que lo había escondido y que le daba el talento. ¿Y qué dijo Dios? Le dijo: siervo infiel. Y a muchos de nosotros Dios nos ha dado tantos talentos. Dios nos ha dado tantos talentos y muchos nos hemos negado a servirle. Muchos nos hemos negado a no ser diligentes en el servicio de Dios. ¿Cuántos en la iglesia hemos recibido esos talentos? ¿Cuántos nosotros hemos recibido ese llamamiento santo para servirle a Dios y no queremos hacerlo? Nos hemos conformado en estar sentaditos y no movernos porque ya nos cansamos, no queremos que nos toque el sol, no queremos hacer. Es necesario, dice Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas y nosotros vamos a dar cuenta de esos talentos que Dios nos dio. Cuando Él venga, vamos a dar cuenta de lo que Él nos dio. Nosotros, ¿qué le vamos a decir a Dios? Cuando Él nos diga: yo te di ese don de profecía, para que llevaras palabra a mi pueblo. Yo te di ese don de sanidad para que fueras y sanaras a todo enfermo, no solo del cuerpo, sino del alma. ¿Y qué le diremos? ¿Qué le vamos a decir? Te quiero leer lo que te estaba yo ahorita comentando sobre la parábola de los talentos, que lo encontramos en Mateo 25, verso 14, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, amados hermanos, tiene un peso grave el ser negligente. Aquí Dios llama siervo malo y negligente a todo aquel que no ha querido servirle, aún sabiendo que ha recibido dones, aún sabiendo que ha recibido un llamado, aún sabiendo que tiene de su lado el poder, la autoridad de nuestro amado Rey. Es momento de levantarnos, es momento de darle la gloria, la honra a nuestro amado Dios, es momento de que le sirvamos, es momento de que vayamos y prediquemos esa palabra, que no estemos buscando nuestra conveniencia, sino que solamente dispongamos a hacer la voluntad de Dios, para que cuando Él nos llame a su presencia, nosotros podamos darle cuentas de lo que hicimos en esta tierra, así como estos siervos que dieron cuentas a Dios. Así que en el nombre de Jesús, hoy yo te invito, hoy yo te exhorto, si en algún momento de tu vida te quedaste estancado, es momento que le pidas ayuda a Dios. Es momento que dejes entrar en tu corazón al único que da vida, al único que restaura, al único que sana, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, haz como lo ha dicho su palabra, sé diligente y corre y abre tu corazón para que Cristo entre a morar en ti. Si tú que has caminado en Cristo Jesús y que has conocido de sus promesas, de sus bendiciones y todavía no has querido levantarte, sé pronto para levantarte, sé, como lo dice, diligente, para que no te vayan a llamar siervo infiel y negligente. Hoy el Señor nos da una oportunidad a todos para que nos reconciliemos en Él, para que vayamos y corramos a Él y le pidamos perdón y nos volvamos nuevamente a Él. Y para aquellos que han sido diligentes en buscar de Dios, hoy Dios les dice: ¿acaso no les haré justicia? ¿Acaso no pronto verán mi mano poderosa mostrándose en milagros, en hazañas, en prodigios en sus vidas? La pregunta es: ¿hallaré fe en la tierra? Así que hoy, en el nombre de Jesús, espero que esta palabra haya caído en tierra fértil y que corra velozmente en tu interior como esos ríos de agua viva, para que lleven frutos dignos de arrepentimiento. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido que medites en ello. Te pido que te vuelvas a Él y medites. Gloria a Dios.
tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, tu corazón es lastimado. Recuerdo cuando en tu presencia mi corazón yo derramaba, tu dulce voz me alentaba y con tus manos me sanabas. Aquí estoy, rindiéndome a tus pies. Restáurame, nuevo quiero ser. Vuelvo a ti, mi corazón desfallecía. Vuelvo a ti, Jesús. Yo vuelvo a ti. Yo no puedo vivir sin ti. Vuelvo a ti, Jesús. Postrado en tu altar me entrego, rendido a tus pies me encuentro. Reconozco que te he fallado, corazón en lástima. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que solamente hay un camino que conduce a Dios y es Jesús. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y esto lo podemos nosotros encontrar en Juan 14:6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y pues nos dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Porque con el corazón nosotros creemos para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. Así que yo te invito, tú que estás calladito ahí atrás de esa radio, de ese celular, te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Hoy te invito a que pases a una nueva vida. Y esa nueva vida solamente te la puede dar Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pues te invito a que me acompañes en esta oración, que es una oración de fe. Que aquí lo importante es que tú abras tu corazón y le aceptes. Creo en ti, Señor Jesucristo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos al tercer día. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te pido que con tu sangre poderosa que derramaste en esa cruz del Calvario, borres mis pecados, limpies mis iniquidades. En el nombre poderoso tuyo, Jesús de Nazaret, que encamines mis pasos, que endereces esas veredas torcidas y me lleves por esas sendas antiguas. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 6:47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Así que, amado amigo, si tú hiciste esta oración, pues has pasado de muerte a vida y pues nuestro Señor Jesucristo te da ese abrazo que tanto has necesitado. Y hoy te dice Él que con amor eterno te ama. Así que bienvenido. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.